Vamos a empezar este segundo capítulo de Mirada Distópica, este programa literario dedicado justamente a analizar el mundo de la literatura, pero desde ojos y desde una mirada y de un punto de vista distópico. La sociedad en la que nos encontramos es una sociedad complicada y siempre lo ha sido. La distopía en ese punto de vista es un eje central para poder entender cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, con su comunidad, con la comunicación que tiene con los demás. Desde esa mirada es esencial poner en tela de juicio lo que está ocurriendo actualmente. Antes de empezar este segundo capítulo dedicado a la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, queremos brindar un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos están viendo en este momento a lo largo del país, acá en el territorio nacional, en nuestro querido Chile, pero también que nos ven a lo largo de Latinoamérica, y recordarles que este programa va a ser también transmitido por el canal de televisión online Montecristo TV, el canal 100% gratuito, 100% cultural, 100% educativo. En ese sentido, la esencia que vamos a tener en Mirada Distópica es centrarnos primero en comprender el concepto de la distopía. Una vez más, veamos qué es el mundo distópico. Ya lo mencionamos la semana pasada en el primer capítulo que dedicamos a Fahrenheit 451. El mundo distópico es aquel mundo en donde el ser humano ve su concepción y ve su naturaleza que está siendo derrotada por su propia creación. Es decir, en la distopía vemos que el hombre destruye al hombre o el hombre es parte del sufrimiento debido a fenómenos extraordinarios, como es lo que está ocurriendo acá con el COVID-19. Vivimos ahora en un mundo distópico, estamos en una cuarentena, estamos todos con la necesidad de querer abrazarnos, querer necesitarnos, contagiarnos, no es dentro de las posibilidades inmediatas, sino que queremos contagiar las energías positivas, las energías que llamen a la calma, que llamen a la paz, que llamen nuevamente a ser humanos, a ser nuevamente personas útiles dentro de una sociedad que cada vez es más económicamente necesitada de personas que no piensen. Desde esa mirada es donde está puesta este programa. En la semana pasada veíamos que el mundo ardía a través de Fahrenheit 451. Y el mundo ardía por distintas circunstancias. Veíamos a Nerón que destruyó Roma a través de quemarlo durante 6 días y después culpó a los cristianos. Veíamos que el fuego fue un gran descubrimiento para las personas, sobre todo para nuestros antepasados, porque a través del fuego la civilización pudo perdurar, porque ya no solamente era un punto de vista desde la economía que creció a través del fuego, la seguridad, la protección, fueron elementos esenciales para poder entender a las distintas civilizaciones. En el capítulo de hoy lo vamos a enfocar no desde el punto de vista del fuego, sino vamos a tomar otro elemento que es una enfermedad, para algunos quizás es visto como una discapacidad, producto de discriminación, es esa falencia, esa oscuridad absoluta que es la ceguera. El mundo está ciego. Para eso vamos a analizar varios elementos. Dentro de los principales tenemos la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, en donde vemos cómo el mundo absorbe esta necesidad de poder quedarse ciego y las consecuencias que trae debido a aquello. Para poder entender aquel fenómeno, vamos a remontarnos entonces a tratar de entender qué es la ceguera, para poder tratar de dimensionar qué es lo que está ocurriendo. Este proceso puede ocurrir por diversas enfermedades oftalmológicas que pueden derivar que una persona quede ciega. Algunos nacen a través de la genética, que se está investigando cuál es el origen que provoca, en qué cromosoma puede provocar esto desde un orden genético, la ceguera en las personas. Hay personas que nacen viendo y que después posteriormente han perdido la vista. Sin embargo, esta incapacidad que es manifiesta porque generalmente estas personas usan gafas o usan bastones o usan perros lazarillos, sin embargo es una virtud. Como ser humano tenemos que entender ciertos elementos a considerar a la hora de estar. Para poder establecer esos juicios valóricos, lo primero y lo fundamental es poder comprender
cuál es la naturaleza del ser humano. Dentro de eso podemos quizás dimensionar qué es lo que nos quiso decir José Saramago en esta distopía. Para empezar, desde un punto de vista, vamos a analizarlo primero desde un punto de vista religioso, después vamos a ver desde un punto de vista histórico y lo vamos a ver, por supuesto, desde un punto de vista literario y también a través de las series y películas que se relacionan con este ámbito. Punto de vista religioso, hay varios, pero vamos a enfocarnos en uno principal, que es el que pasó en el Nuevo Testamento con la persecución de los cristianos. Volvemos nuevamente a los cristianos, al origen del cristianismo, en donde en el capítulo anterior vimos que Nerón persiguió a los cristianos y los quemó en la hoguera, pero también vemos ahora en este segundo capítulo que en la Biblia sale, en el Nuevo Testamento, sale la historia de Saulo, este hombre que perseguía a los cristianos, que se reía de ellos, los culpaba, los apedreaba como dictaba la ley en aquella época, porque no sentía ningún afecto, ninguna gracia sobre esta nueva religión, sobre esta nueva forma de establecer un conocimiento a través de un Dios que predicaba, que había resucitado a través de su Hijo, que había muerto, se había sacrificado, perdonando nuestros pecados, y que había resucitado al tercer día. Sin embargo, de un momento a otro, Saulo pierde la vista y tras perder la vista, él entiende que está en un error según la versión de la Sagrada Escritura y cuando finalmente recupera la vista, ya deja de ser Saulo y se convierte en Pablo, en el apóstol Pablo. Desde esa perspectiva vemos entonces que ahora Pablo se ha transformado, dejó ese mundo quizás terrenal, ese mundo de persecución hacia las personas, que era lo que hacía siendo Saulo, y ahora está enfocado totalmente en lo cotidiano y en la relación con Dios al convertirse en el apóstol Pablo. Y como Pablo se convirtió en los principales apóstoles que difundió el cristianismo, sobre todo en Roma, que estaba siendo perseguida por Nerón y por los otros emperadores que no entendían en una sociedad que era politeísta, que ahora se hablaba de una nueva religión que era monoteísta y que tenía que irrumpir y estar por sobre las otras religiones. Entonces lo vemos también entonces desde un punto de vista religioso, como la ceguera es parte también de nuestra naturaleza, es parte esencial de lo que plantea la Biblia. Veámoslos también desde otra mirada. Grandes personajes de la historia han sido ciegos y sin embargo no ha sido esa falta de la vista un motivo por el cual estas personas quizás hayan dejado de poder manifestar sus expresiones artísticas. Vemos que en la música hay varios artistas desde ese ámbito. Tenemos en Latinoamérica a José Feliciano, por ejemplo, este cantante, este trovador, que a pesar de estar ciego, él sin embargo es uno de los principales músicos que existe en la actualidad y que durante muchas décadas ha manifestado a través de su música la expresión armónica de una sociedad más justa y más tolerante. ¿Qué decir del escritor argentino Jorge Luis Borges? Y es un capítulo aparte conversar sobre Borges, porque Borges tuvo una ceguera degenerativa que era genética. Su padre sufrió la ceguera y él también sufrió la ceguera con el tiempo. Alrededor de los 50 años Borges queda ciego, pero paulatinamente iba perdiendo la vista. Y hay una historia muy interesante de contar, porque él ya tenía una visión un poco deficiente y Borges, mientras iba descendiendo por una escalera que estaba mal iluminada en una calle, él tropieza, cae, se golpea con su cabeza y está muy grave en el hospital. Se piensa incluso que puede morir. Él siendo secretario, trabajando en una biblioteca municipal en Buenos Aires, él recibe este golpe tan fuerte en la cabeza que le deja bastante mal. Y en este estado de sobrevivencia, cuando él intenta volver nuevamente a su estado de normalidad, estando convaleciente en el hospital, comienza a intentar escribir nuevamente y lo que sale es el cuento, uno de los mejores cuentos de Jorge Luis Borges, que es Pierre Menard en la historia del Quijote. Y vemos que a través de esta historia se refleja la relación de Borges con lo que iba a venir, porque ya después en el cuento El Sur él ya revela también parte de esta caída y revela después qué significa para él la ceguera, cómo enfrentar posteriormente a un mundo sin luz. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nuestra sociedad? Estamos acostumbrados a la electricidad. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de luz. Estamos acostumbrados a vivir un mundo en el cual la oscuridad es símbolo de miedo, es símbolo de preocupación.
En la noche generalmente suceden la mayoría de las cosas trágicas, desde accidentes automovilísticos, desde asesinatos, desde violaciones, de torturas, de asalto. En la noche dicen que los demonios andan sueltos, es el típico refrán que señalan por estos lados. Pero ¿qué es lo que queremos establecer? Que la luz, esta luz artificial que tenemos en estos momentos, producto de la electricidad, es un sinónimo de seguridad, tal como lo fue el fuego en el capítulo anterior, que era la seguridad para las civilizaciones. Parece que necesitamos comunicarnos a través de la luz. Si no hay electricidad, las cosas parece que no funcionan en esta sociedad. Entonces, la ceguera es la ausencia de la luz, esta oscuridad que trae como consecuencia un mundo totalmente diferente. Antes de seguir con el libro, entonces, podemos enfocarnos ahí en tratar de entender la ausencia de la luz como un impedimento, pero también como una virtud, porque hay gente que se acostumbra a cómo poder valorar y cómo poder entender esta nueva realidad a través de la ausencia de la iluminación. Vemos, por ejemplo, que en la cultura pop hay un elemento muy esencial que es un personaje icónico de Marvel y uno de los más queridos por Stan Lee, que es Daredevil, el hombre sin miedo, que es la historia de Matt Murdock, uno de mis personajes favoritos que debo decir, y que Matt Murdock, siendo un niño, veía que su padre era un boxeador y generalmente era un boxeador de bajo perfil que jugaba en las apuestas, de que generalmente se dejaba perder o ganaba porque era todo un tipo de apuestas de la mafia. Sin embargo, cuando Murdock, el hijo, se entera que su padre trabajaba en esto, el padre finalmente decide ganar una pelea en donde se estaba pactado que él perdiera. Eso llevó a que finalmente Murdock muriera, pero tras esa muerte también Matt Murdock sufrió un accidente muy grave en donde Matt Murdock quedó ciego porque él, salvando a una persona, tuvo un accidente y le cae ácido en sus ojos. Daredevil pierde la vista, Matt Murdock crece y va a la universidad, se convierte en un abogado, es una persona profesional, no hubo una incapacidad, la incapacidad visual no fue un impedimento para seguir adelante y sin embargo él no satisfecho, él siendo todavía constante el hecho de ver a su padre y todas las injusticias que habían en el mundo, él toma dos grandes decisiones. Uno, como abogado durante el día, él solo promete ser abogado de personas que sean inocentes, no de culpables, y de personas generalmente miserables, vulnerables, de sectores poco acomodados. Por otro lado, mientras es de noche, él se convierte en guardián, se convierte en el diablo de esta ciudad protectora, de este barrio, en Daredevil. Este hombre es uno de los principales superhéroes, pero no porque tienes un superpoder, porque se dice que es un fanático y muy grande autor de las artes marciales, que también tiene el poder, igual que los murciélagos, de poder tener un radar que le permite en sus oídos poder escuchar de mejor manera. Tiene una visión centralizada que, a pesar de no poder ver, él logra captar, así como en Matrix, él logra captar cómo está sucediendo la realidad. Entonces vemos desde la cultura pop también que la ceguera no es un impedimento para poder desarrollarse en la realidad, y vemos que la vista, en este caso la ausencia de la vista, es lo que más benefició a Daredevil para poder convertirse en este legendario superhéroe. Desde esa mirada entonces vemos que lo que plantea José Saramago, y ya ahora centrándonos en el relato de Ensayo sobre la ceguera, es la relación de una sociedad acostumbrada al diario vivir, a la rutina. La historia parte así. Un día cotidiano, el semáforo está en rojo y parece que sucede algo extraordinario en un automóvil. La persona que está conduciendo de un momento a otro ha dejado de ver, pero su ceguera no es oscura como en la constante ceguera de una persona que padece alguna de estas enfermedades oftalmológicas, sino que es una ceguera blanca como la leche. No puede ver absolutamente nada, todo es
blanco, todo es claridad. Desde esa mirada empieza la historia, porque le ayuda u otra persona que lo va a dejar a su casa, sin embargo le roba el automóvil sin sospechar que él también se contagia y empieza a propagarse esta especie de virus, porque Saramago jamás revela la verdad. No importa en Ensayo sobre la ceguera, en este libro que está acá, Ensayo sobre la ceguera, en este libro no importa mayormente saber y conocer cuál es el origen del proceso, qué pasó, cómo se contagian las personas. Lo que sí parece importar a Saramago es que comienza a extenderse el brote en un principio de esta enfermedad, de este virus, de esta bacteria, de este proceso genético, pandémico. Se pensó que era psicológico, que era una psicología grupal, que una psicosis, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser ya una epidemia, porque a nivel de gobierno ya no se pudo controlar. ¿Qué sucedió? Las personas fueron llevadas, en primera instancia, fueron aisladas, en cuarentena, así como estamos nosotros, en cuarentenas, pero en cuarentena fueron llevadas todas las personas que estaban contagiadas, mientras los que continúan con su vida normal estaban alejados de estas personas. Y aquí aparece el personaje principal, que es este médico, que es un oftalmólogo y que ha perdido la vista. Y su esposa, sin embargo, y también esta es parte de la ironía de la historia, su esposa no está ciega. Y el único que sabe la verdad es el esposo, el marido, este doctor. Ella es la única que ve en un mundo que ya ha perdido la vista. Desde esa mirada, entonces, entender la realidad y entender la concepción de lo que está ocurriendo es un poco complicado, porque ahí comienza ahora a extenderse la epidemia hasta convertirse en una pandemia. Llega el momento en que el gobierno ya deja de enviar recursos a la cárcel o al hospital en donde se encontraban. Antes le enviaban víveres, antes veían por sus derechos y buscaban soluciones a esta enfermedad que no tenía mayor sentido de qué es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, llegó ya la instancia en que esto se acabó. Se acabó esas posibilidades porque ya estaban todos contagiados. Y ahí pasa lo que Jean Rousseau plantea al preguntarse en el periodo de la Ilustración: ¿cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? ¿Nosotros como ser humanos somos buenos o el contexto es el que transforma al ser humano? Desde esa mirada, Rousseau no pudo establecer mayormente cuál era la verdad. Saramago vuelve a plantear acá lo mismo, señalando la siguiente tesis. Plantea de que el ser humano, dependiendo de su circunstancia, es bueno o malo. Ahí pone el acento en lo que plantea Rousseau al final, pero también da el caso de personas que aún en la circunstancia actúan de manera adecuada como debería ser, manteniendo la humanidad, y hay otros que se transforman en el lado bestial y dejan que el lado barbárico salga a la luz y predomine. En ese sentido, poder establecer esa relación entre lo barbárico y lo humano es complicado. Vemos que nosotros en distintas situaciones pasa exactamente lo mismo. Ante una crisis social, ante una crisis epidemiológica como lo que está ocurriendo ahora, se pueden ver distintas variables. Hay gente que saquea, pero también hay gente que es solidaria. Hay gente que busca aprovecharse de los demás, pero hay gente que colabora y trata de ayudar a los demás. Aparecen los filántropos, pero también aparecen los ladrones, aparecen los estafadores. Entonces, vemos que la sociedad siempre se ha caracterizado por tener esa dualidad, estos dos elementos que en Ensayo sobre la ceguera también se dan a conocer. Estos dos elementos: por un lado tenemos al doctor, a su esposa y a un grupo reducido de personas que tratan de mantener la humanidad. Tenemos a un anciano, tenemos una prostituta, tenemos a un niño, tenemos a un matrimonio que intentan seguir adelante juntos a pesar de que no se ven. Tratan de seguir con su humanidad. La mujer del doctor les cuenta la verdad de que ella puede ver y les ayuda, les trata de hacer la vida lo más fácil posible dentro de esas condiciones del nuevo estado o el nuevo status quo que es el que están viviendo. Por otro lado, también vemos que están los que se aprovechan, están estos personajes que deciden tomar el toro por las astas, que antes quizás podían tener una vida normal, pero ahora que vieron que la situación había cambiado, saben que parece que lo que está programando es la ley del más fuerte, y el más fuerte parece que ser el que aplica más violencia por sobre los demás.
Desde esa mirada vemos que aparecen los asesinatos, aparecen las torturas, aparece la dictadura, aparecen las violaciones, en donde las personas para poder alimentarse tienen que pagar ciertos tributos. Uno de los tributos es que las mujeres tienen que ir a buscar el alimento a una distinta celda, donde para poder recibir ese alimento para mantener a las otras secciones, incluyendo a los esposos y incluyendo a sus hijos, primero tienen que ser abusadas por cada uno de los miembros que vive en esa celda. Eso es parte de la humanidad y eso es parte de la crueldad que narra la historia de José Saramago. Saramago no se limita simplemente a manifestar qué es lo que está ocurriendo, sino que con lujo de detalle va contando la experiencia, mostrando la crueldad del ser humano, mostrando así como hay solidaridad, también hay un lado oscuro. A pesar que la ceguera era blanca, la oscuridad del ser humano predominaba. El inconsciente, yéndonos ya a términos psicoanalíticos, siguiendo la teoría ya sea de Sigmund Freud o siguiendo la teoría del suizo Carl Jung, vemos entonces que es el inconsciente el que ha salido a la vista. Ganó el inconsciente y desde esa perspectiva todos los placeres, todos los pensamientos malignos, todas las atrocidades salen a la luz en esta ceguera blanca, mientras que el lado consciente mantiene todavía acuerdo a las otras personas. Esta dualidad se enfrenta en algún momento, sabe que no puede seguir esta dualidad existiendo y sabe que de un momento a otro esto se debe acabar. ¿Cómo se acaba? ¿De qué manera es el enfrentamiento? Amigo y amiga que me está viendo en este momento, es lo que pasa en nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ve enfrentada justamente a esa situación. A veces hay que convivir con estas situaciones, con las situaciones de poder entender al otro, pero también darse cuenta que la violencia no es el camino para poder darse a conocer. No es el que grita más fuerte, no es el que actúa de forma violenta el que tiene la razón. La razón es producto de una conversación a través de la tolerancia, pero cuando no hay tolerancia, cuando hay un abuso, cuando hay un predominio del otro, lo que gana es justamente ese ámbito, gana el ámbito violento, triunfa el inconsciente, triunfa el lado oscuro del ser humano. Finalmente, la historia da un giro porque ellos logran salir, este grupo reducido de seres humanos, logra salir de la cárcel donde está quedando la escoba, es un caos absoluto, una distopía tremenda lo que está ocurriendo ahí en la cárcel, logran salir y logran llegar a la casa del médico, quien los acoge a todos en su casa, los atiende como si fueran sus mejores invitados, sus amigos del alma. Estamos pensando en personas que cuando tenían vista jamás, pero jamás eran amigos, jamás se habían conocido. Con suerte el médico conocía a uno de los pacientes, pero jamás existía una relación entre ellos. Incluso el anciano con la prostituta ya establecieron un vínculo en donde decidieron ambos cuidarse independiente de qué fuera lo que ocurriera en el futuro. De un momento a otro y sin mayor explicación, la ceguera va abandonando a cada una de las personas. Vuelven a ver y la que queda ciega finalmente parece ser esta mujer, la esposa del doctor. ¿Cómo se provocó la ceguera? ¿Cómo se acabó la ceguera? No nos interesa mayormente analizar eso. No es lo importante en el libro de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Como su título dice, es un ensayo para entender cómo es el comportamiento de la sociedad ante determinadas situaciones. Es una distopía tremendamente cruel porque parece que triunfa la oscuridad, predomina por sobre las acciones buenas, a pesar de que finalmente vemos que la historia da un giro y termina convirtiéndose finalmente en un relato agradable donde parece que la claridad vuelve a triunfar. Hay otro texto literario que también es algo distópico, que también aborda la ceguera. Es un libro de ciencia ficción de H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, con Julio Verne, uno de los primeros precursores del mundo de la ciencia ficción, que se llama El País de los Ciegos. Es una historia tremenda, es un cuento, no tiene más de 20 páginas, lo pueden encontrar el PDF, se lo recomiendo, léanlo, es una muy buena lectura, lo vuelvo a repetir. El País de los Ciegos de H.G. Wells, el mismo autor de La Guerra de los Mundos, de La Máquina del Tiempo, del Hombre Invisible. A todo esto, la película El Hombre Invisible ya está en cartelera, a pesar que no se puede ir al cine, pero es una tremenda película, véanla también, muy buen desarrollo de la película.
alejándonos, volviendo nuevamente a esta situación, vemos que en esta novela llamada El País de los Ciegos, la historia transcurre en Ecuador, ocurre acá en Sudamérica, ocurre aquí en los Andes, ocurre en Ecuador, ocurre cuando una persona escondiéndose y arrancando de la persecución que estaba siendo perseguido debido a una tribu, porque él era español, logra llegar a través de caerse, se cae de un risco y logra atravesar la cordillera. Y a la otra ladera de la cordillera se encuentra con esta comunidad en donde todas las personas están ciegas. Todas. Nunca han visto, no saben lo que es la luz. Siempre han estado ciego, no con la ceguera de José Saramago, esta ceguera blanca, sino la ceguera que es tradicional, la ceguera que es oscura, negra, azabache, esa ceguera. Nunca han visto la luz, tienen desarrollado todos sus otros sentidos, menos el sentido de la vista. Por lo tanto, cuando llega este español, llega con su vista y ve que la sociedad se desarrolla y existe como tal, y es una gran sociedad, y parece que está todo feliz, y él intenta cambiar esta sociedad y empieza a mostrarle el mundo de la luz, nadie le hace caso. Piensan que es un loco, piensan que es un mago, piensan que es un ilusionista. Nadie le hace caso, nadie conoce lo que es la luz. Cuando él le muestra que ese sol es resplandeciente por el cual ellos ven que sus alimentos crecen, que hace que toda la vida exista, les explica más o menos cómo es el sol, les describe cómo es la montaña, cómo son ellos. Los ciudadanos de el país de los ciegos no le creen y lo toman por un loco y están a punto de asesinarlo, y es ahí donde este protagonista español decide tomar por esposa a uno de los líderes, aceptando de que él está loco y de que por favor él ahora nuevamente está de acuerdo y que entendía que la vista no era necesaria. Sin embargo, la historia da un giro porque él finalmente termina huyendo del lugar y tratando de volver. Prefiere volver. No puede vivir en un mundo en donde a nadie le importe la iluminación, a nadie le importe la luz. Para él, la oscuridad en que vive en este tipo de sociedad tan precaria, tan poco desarrollada, pero que él la ve desde esa mirada, pero para la mirada de los que habitaban en el país de los ciegos, era una sociedad perfecta, era un mundo utópico. Todos no necesitaban ver porque todos eran felices con lo que tenían, todos eran felices con su relación con su entorno. Amaban su entorno, eran uno con la naturaleza. Desde esa mirada vemos que no es un oscurantismo lo que vivían ellos, sino que era una vida utópica, pero desde la mirada del español era una vida del oscurantismo. ¿Por qué? Porque ellos no podían asimilar una sociedad en la cual no existiera la luz como un eje central. Veamos con nosotros qué pasa cuando se corta la luz. Cuando hay un corte de energía eléctrica, ¿cómo nos transformamos? No sabemos qué hacer. Los que nos encanta leer encontramos a través de la lectura un muy buen ejercicio. En la antigüedad se iluminaban a través de velas y de otros elementos. Pero parece que la luz es un proceso no solamente de protección, parece que es un proceso totalmente necesario para los tiempos que estamos ahora. Es parte de la palabra progreso, propia del siglo XX a través de las revoluciones industriales, de las revoluciones científicas, a través de los procesos de las guerras, las revoluciones, la posmodernidad, el progreso. Parece ser un tema esencial, básico, el tener la energía eléctrica. Por eso dice que en estas comunidades donde no ha llegado la energía eléctrica, no ha llegado el progreso. Entonces se ve siempre desde esa mirada. Finalmente, hay una moraleja en la historia de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Es la siguiente. Él plantea lo siguiente, plantea de que nosotros vemos,
pero no miramos realmente, no observamos. Miramos, pero somos incapaces de ver lo que pasa a nuestro alrededor. Hay una venda en nuestros ojos que nos impide ver la crueldad, la injusticia, la poca solidaridad que hay con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestras comunidades. Y esa es una triste realidad, porque eso es lo que plantea José Saramago, es lo que está pasando. Y yo quiero terminar con esto desde un punto de vista sociológico y antropológico, plantearlo. Nosotros los seres humanos, un punto de vista antropológico, ¿qué somos realmente? Somos civilizaciones que hemos formado sociedades a través de la familia. La constitución de la familia ha hecho establecer núcleos a lo largo de distintos lugares, que ha hecho finalmente el establecimiento de comunidades, de barrios, localidades, y eso ha generado después las grandes urbes, las grandes metrópolis, hasta llegar a lo que existe hoy actualmente en esta posmodernidad. Pero no hemos perdido nuestro carácter individualista, ser egoísta, ser poco solidario con lo que pasa con los demás. No nos interesa a nuestros vecinos, no nos interesa mayormente lo que ocurre con otras personas. Somos ciegos frente a la injusticia que ocurre en la sociedad. Vemos las marchas, vemos las demandas sociales en nuestro país, acá en Chile, desde el 18 y 19 de octubre del año pasado, comenzó con mucha fuerza el concepto de que Chile despertó finalmente este ámbito social. Yo también participé de varias de esas marchas, varias de esas protestas, en donde veíamos que distintas temáticas, que no solamente están en nuestro país, sino que están en Argentina, en todo el resto de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, e incluso en los países más desarrollados, hay demandas sociales muy importantes desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la pobreza, de las diferencias sociales, de las brechas de la sociedad que hay, que nos hacen ver de que estamos mal como sociedad. Somos ciegos ante lo que pasa en nuestro entorno. Somos ciegos ante la naturaleza. El cambio climático para algunos sigue siendo un proceso y una historia inventada solamente para fines comerciales o fines económicos. No logramos entender lo que realmente está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Cuánta gente, cuando empezó lo del COVID-19, seguía creyendo que esto no era real, que esto era un producto para evitar las marchas, para evitar la protesta y no darse cuenta de que esto era un fenómeno global, que era una pandemia, que no era un brote, que no era una epidemia, sino que ya era una pandemia? Pero todavía al día de hoy hay gente que está enceguecida, que no logra entender eso, que le importa muy poco las cuarentenas, que le importa muy poco poder ser responsable con su propia vida. Salen a pesar de que no pueden salir de sus hogares, no usan protecciones, van a segundos hogares, van a la playa, van a la montaña, salen a pasear a la plaza, juegan con los niños, en lugar de mantener la distancia, mantener la higiene. Esa poca solidaridad es parte también de nuestra naturaleza. Estamos enceguecidos. José Saramago nos demuestra que no necesitamos que venga un virus y nos deje a todos ciegos, porque realmente ya lo estamos. Hay una ceguera en nosotros que nos provoca de que vivamos en este mundo distópico. El capítulo de hoy justamente es: el mundo está ciego. Estamos ciegos ante la realidad. Vemos nosotros ocupamos solamente el 10% de nuestra vista. Imagínense si pudiéramos ver a los demás. Podríamos ver como una visión de rayos X y otros elementos, pero ¿de qué sirve todo aquello si somos incapaces de ver cosas fundamentales como las injusticias sociales? ¿Cuánta gente todavía sigue buscando todavía a sus parientes, a sus muertos, a sus desaparecidos? No solamente aquí en nuestro país, en Chile, las madres allá en la Plaza de Mayo, en Argentina y en otras localidades a nivel mundial, las injusticias ante las atrocidades. Preferimos mirar hacia otro lado para no ver cómo otros países se imponen sobre los demás y dejan valer todos sus derechos a través de los militares, a través de las guerras, a través de los conflictos sociales, de los conflictos civiles. No nos escuchamos, no nos entendemos, no nos vemos.
Esa incapacidad del ser humano para poder entender al otro es nuestra distopía. Hoy la gente entiende que estamos en un mundo distópico porque a nivel global estamos en una pandemia. Pero resulta, querido amigo, querida amiga, que me estás viendo y que seguramente no vas a estar viendo a través de Montecristo TV, este canal de televisión online, gratuito, 100% cultural, 100% formativo, educativo, que después te voy a dejar los links para que lo puedas ver, donde ahí van a estar nuestros programas. Te vas a dar cuenta de que vivimos en un mundo enceguecido, vivimos en un mundo distópico. El COVID-19 no es lo que provocó la distopía. ¿Por qué? Porque las pandemias siempre han existido, a lo largo de la historia, siempre han existido. Fue la fiebre amarilla, o conocida también la fiebre española, la gripe española que se mencionaba, la peste en la Edad Media, el SARS, la gripe aviar, etcétera, etcétera. Miles de gripes, miles de la influenza, la varicela, el ébola, miles de virus, miles de bacterias que han afectado y van a seguir afectando porque el conocimiento sobre este mundo es muy pequeño, muy reducido. Por lo tanto, no es la distopía aquella, la distopía es la que nosotros como sociedad hemos convertido. Y esa distopía es culpa y responsabilidad de nosotros. No necesitamos de que venga un meteorito o que pase un terremoto o que explote un volcán. Es decir, que la naturaleza se manifieste para que se construya un mundo distópico. Nosotros mismos hemos construido esa distopía. ¿Por qué? Porque somos incapaces de ver la crueldad, la injusticia y lo que pasa con los demás. Y como somos incapaces de ver aquello, simplemente nos quedamos con el discurso, con la lamentación, con decir, pobrecito, qué pena, pero de inmediato giro la cabeza y pongo mi quehacer en mis propios intereses, y mis intereses no se relacionan mayormente con el sufrimiento de los demás. Esa es la enseñanza que nos deja José Saramago en esta tremenda novela totalmente recomendada que se llama Ensayo sobre la ceguera, en donde vemos justamente cómo el ser humano debe enfrentar uno de sus principales miedos, que es perder la vista. Ahora, entendamos que la vista la podemos tener, pero ¿sabemos ocuparla? ¿Para qué la ocupamos? ¿Vemos realmente lo importante o nos limitamos simplemente a mirar lo que sucede, a ser simples observadores, o podemos actuar? La invitación es esa. Reflexiona, piensa. ¿Es posible cambiar la sociedad? Sí, es posible cambiar nuestra relación con el entorno, pero por supuesto, ¿estamos a tiempo? Sí, este es un llamado de atención. Este es un llamado de atención a poder decir, amigo, amiga, la responsabilidad es tuya, es mía, es nuestra, así como la invitación es a cuidarnos y a mantenernos entre todos y ser solidarios. También una vez que ya logremos pasar lo del COVID-19, la responsabilidad es a escucharnos, a vernos, a ayudarnos. Solamente así vamos a poder crecer y vamos a poder vencer este mundo distópico, tal como lo plantea en el libro José Saramago, donde aparece una situación cotidiana, aparece el mundo distópico y después vuelve a un estado de situación normal. Ahora, actualmente, estamos viviendo la distopía. ¿Podemos salir de ella? Por supuesto. ¿De quién depende? De nosotros mismos. Y con esto finalizamos este segundo capítulo de Mirada Distópica. Recuerden, cada sábado de las 23 horas estaré acompañándoles con un distinto libro distópico, serie, televisión, película, viéndole desde el punto de vista religioso, antropológico, sociológico, psicoanalítico, cultural, la cultura pop muy presente, para poder acompañarles acá. Este programa también va a estar disponible, como les dije, en YouTube. Va a estar disponible también en el Instagram Mirada Distópica, @Mirada Distópica, donde nos pueden seguir, y también el canal de televisión online Montecristo TV. Toda esa información se la voy a dejar abajo a continuación. Un abrazo muy fuerte, cuídense donde quiera que se encuentren, sean responsables, lean, la lectura hace bastante bien. Ensayo sobre la ceguera es un texto hermoso. Saramago es uno de mis escritores favoritos. Si quieren, yo les puedo mencionar que esta es una primera parte de una trilogía. La segunda parte se llama La colmena y la tercera parte es Ensayo sobre la lucidez.
o todos los nombres también les sirven. Son cualquiera de esos libros de José Saramago fundamentales para poder entender los comportamientos de las personas. Pero eso ya en materia de un nuevo capítulo en donde vamos a estar hablando de la distopía que está presente en nuestra sociedad. La semana pasada fue El mundo ardía a través de Fahrenheit 451. Esta semana es El mundo está ciego a través de Ensayos sobre la ceguera y el texto de H.G. Wells, El país de los ciegos, ese cuento que es muy bueno y que te recomiendo que lo leas. Nos vemos el próximo sábado si Dios quiere, si la vida quiere, si la sociedad nos permite y si nos cuidamos. Un fuerte abrazo a la distancia, espero que estén muy bien, sean felices y sigamos adelante, resistamos y sigamos siendo mejores. Eso es lo que le deseamos desde acá. Me despido, Juan Pablo, un fuerte abrazo a todos.